Guapuris viajeros, bienvenidos a Kecil en Polonia, tu canal para descubrir y hacer tu vida más fácil aquí en Polonia. Así que fíjate que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante si estás en tu proceso de residencia aquí en Polonia. Y hablamos exactamente de la carta amarilla, así que quédate aquí porque te voy a llevar unos detalles sumamente importantes sobre la carta amarilla. ¿Sabes qué es esta carta amarilla? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál podría ser la clave de este documento? Quédate conmigo que vamos a desglosarlo todo paso a paso aquí en visitarpolonia.com. Primero desglosemos qué es la famosa carta amarilla y vamos a hablar sobre este mito. Primero vamos a ver qué es la carta amarilla. Bueno, como primer punto vamos a despejar un mito, que si la carta amarilla es un permiso de residencia o no. Pues déjame decepcionarte que la carta amarilla no es un permiso de residencia. Tan solo es un documento oficial el que le indica que el voivodado o digamos la provincia ha recibido tu solicitud de carta pobytu. Pero esto ni siquiera significa que los documentos que tú has entregado son correctos. Solamente es un recibo de que, ok, yo como gobierno he recibido tu solicitud y aquí está tu sello. Desde esta fecha he recibido tus documentos, pero para nada es un permiso oficial de residencia. Pero ojo, aunque no sea un permiso oficial de residencia, juega un papel muy importante en tu proceso. ¿Quieres saber cómo? Pues aquí te lo cuento. ¿Para qué sirve realmente la carta amarilla? La carta amarilla te sirve para demostrar ante las autoridades que tú enviaste toda tu documentación dentro de los primeros 90 días legales aquí en Europa. Pero ¿qué ocurre si no la tienes o no lo has enviado? No te preocupes, aquí te lo cuento. La carta amarilla no es indispensable, es decir, no es obligatoria que la tengas. Lo importante es que hayas enviado tu solicitud a tiempo. Desde el momento en que tus papeles están en el sistema, tú estás cubierto, aunque los documentos que hayas enviado no sean correctos. Es decir, si mandaste la información errónea o te falta alguna información, no importa. Lo importante es que desde el primer momento que entraron al sistema, ahí ese día ya estás cubierto. Ya luego te enviarían alguna notificación para aportar una documentación extra o todo lo que te haga falta. ¿Estoy legal con o sin la carta amarilla? Esta es una de las preguntas más importantes que hace y la respuesta es muy simple. Desde que envías tu solicitud correctamente, tu estatus migratorio cambia automáticamente a legal. Pero algo es muy importante, la carta amarilla no te da derecho a trabajar ni es un documento de residencia en el país oficial. Y tampoco te da el derecho a viajar sin restricciones. Y ahora vamos a ver cómo evitar errores en el proceso. Ahora hablemos de algo clave, los errores y cómo evitarlos. Y es que lamentablemente cada caso es totalmente distinto y no hay unos lineamientos que seguir. Por eso yo te aconsejaría que para no perder tiempo, porque cada vez que envías algo erróneo, pues se retrasa y te puede llevar muchísimo tiempo, incluso hasta dinero por los procesos que estás haciendo. Entonces yo te recomendaría que consultes con un abogado. Si tu caso es muy específico, consultes con un abogado y te va a dar todos los detalles de cómo evitar esos errores en el proceso. Ellos conocen los tiempos y requisitos con los más mínimos detalles y pueden ayudarte a que todo salga muy rápido y de la mejor manera. Hablemos un poco más de la carta amarilla y por qué genera tanta confusión. Este documento no es más que una confirmación de trámite, pero mucha gente lo ve como un paso oficial más grande de lo que realmente es. Por ejemplo, si te estás preguntando si necesitas mostrarla en los controles migratorios o al buscar empleo, la respuesta es no. Todo lo que necesitas para estar tranquilo es que tu solicitud esté en trámite dentro del plazo establecido. Sin embargo, ten en cuenta que la carta amarilla puede ser útil en situaciones administrativas, como si necesitas justificar el envío de tu solicitud ante alguna institución. Recuerda, este recibo no garantiza derechos adicionales. Aprovecho para decirte que esta información la conseguimos gracias a Eva Martínez, que ella se dedica a dar asesoría legal totalmente gratis. Aquí te dejo el grupo que tiene en Facebook que se llama Latinos en Polonia, Ayuda y Apoyo. Pero sí puede evitar malentendidos con las autoridades o empleadores. Así que si tienes la oportunidad de obtenerla, consérvala como respaldo, y si aún tienes dudas sobre cómo manejar tu proceso de residencia, consulta a un especialista. Ahorras tiempo y evitarás problemas legales innecesarios. ¿Tienes más dudas sobre tu residencia o necesitas ayuda personalizada? Pues aquí en visitarpolonia.com te podemos ayudar. Ya si necesitas ayuda especializada, nosotros no nos dedicamos a esto al 100%, pero también podemos ayudarte, derivándote hacia los profesionales. Además, en visitarpolonia.com no solamente te ayudamos con esto, organizamos todos los tours que necesites aquí en Polonia. Específicamente yo me encuentro aquí en Cracovia, pero también
hacemos rutas por todo el país. Así que si necesitas algún tour o quieres descubrir Polonia más a fondo, aquí te dejo un correo para que nos escribas y por supuesto nuestro WhatsApp también para que nos consultes y te enviaremos una propuesta, eso sí, ajustada a tu presupuesto para que tus vacaciones sean una maravilla aquí en Cracovia o en Polonia. Dale like, suscribir si todavía no lo has hecho y por supuesto compartir. Envíale este contenido a alguien que realmente lo necesite y nos vemos en la próxima aventura Guapurris. ¡Chesh!